Ustedes en casa, gracias por siempre preferir informarse con Acción 10. Es tiempo de comenzar. El Ministerio de Gobernación orienta la excarcelación de 2.815 reos en los distintos penales del país y que a partir de este miércoles recibieron el beneficio del régimen de convivencia familiar. María Esther Ordóñez nos amplía esta información. 2.815 presos recibieron perdón presidencial este miércoles para gozar del beneficio de convivencia familiar. Aunque en un momento se especuló que la medida podía ser tomada por el Ejecutivo como prevención ante el avance de la pandemia del COVID-19, la información oficial indica que dicha medida se da por aproximarse el Día de las Madres nicaragüenses. En el informe del Ministerio de Gobernación se detalla que 2.727 son varones y 88 mujeres, incluyendo personas de la tercera edad con padecimientos crónicos. Se agrega además que durante el acto participó la representación del Comité Internacional de la Cruz Roja. 1.254 reos fueron liberados en el sistema penitenciario en Tipitapa, 443 en Matagalpa, 308 en Chinandega, 268 en Granada, 270 en Huigalpa, 190 en Estelí y 82 en Bluefields. Desde tempranas horas de ese miércoles se dio la liberación de los reos, como fue el caso de Estelí, donde las autoridades manifestaron que este es el mejor regalo para las madres de los reos. En este indulto se desconoce si son incluidos para libertad los presos políticos que han informado los familiares permanecen en el sistema penitenciario. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y desde tempranas horas, familiares de presos políticos esperaban en las afueras de la cárcel La Modelo para informarse si sus familiares estaban entre los beneficiados por el gobierno. Los detalles con Geraldine Domínguez. Ante los indultos a 2.800 reos de los diferentes sistemas penitenciarios del país de la tercera edad con padecimientos crónicos, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Gobernación, en la cárcel Jorge Navarro, este es el ambiente que se vivía afuera del mismo, donde se registró gran aglomeración de familias, unas a la espera de la liberación bajo convivencia familiar de su reo y otras haciendo la visita de rutina. Abordamos a la madre del reo político Uriel López, quien manifestó que aún no le dan una clara respuesta de la situación de su hijo, quien permanece ingresado en el Hospital Alemán en condición delicada de salud. No hemos ido, ahora vamos para el Alemán ahorita. Sí, entonces cuando ya estemos allá, entonces bueno, tal vez le brindaría alguna información. ¿Le dijeron en qué momento fue que lo trasladaron al Alemán o usted le dio las... No sabían nada? No sabían nada, porque fuimos ahorita a pedir información, a un papel para verlo, pues más, y nos dijeron que no, porque está eso, indultos. Son indultos, sí. Eso, van a liberar gente, sí. Entonces. Y no hay información de que algún preso político vaya a ser dado en libertad. Ahorita yo acabo de preguntar, yo soy la madre de un reo político, se llama José Ángel González, y me respondió la policía, que ella no me podía dar, no sabía nada, ninguna información me podía dar. Se desconoce que en la lista de indultos esté registrado algún preso político. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En su alocución de mediodía, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que los videos utilizados en redes sociales y medios de comunicación son de situaciones ocurridas en otros países y acusó a los medios independientes de promover las pandemias de miedo. Marjorie Vargas nos cuenta mucho más. Este miércoles, en su alocución de todos los días en medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo catalogó de mentirosos, de crear pánico y querer desestabilizar el país como en el año 2018 a la oposición nicaragüense, especialistas, periodistas y analistas políticos respecto al manejo del COVID-19. Hay quienes se especializan en crear lo que decíamos, pandemias de miedo, de odio, a partir de noticias falsas. Y usan videos de otros países haciendo o que pretendiendo hacer creer que son videos de Nicaragua. Ya los conocemos, lo vivimos, lo padecimos, lo sufrimos, lo trascendimos en el 2018. Murillo también los llamó como cerebros pequeñitos, diabólicos y llenos de maldad. Hay personajes que se venden como los grandes analistas y un poquito que uno rasque en su currículum. Saben que son apaleadores de mujeres, acosadores de mujeres.
pero se venden como los grandes analistas, los grandes comunicadores. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en reciente informe proyecta que 3.41 millones de nicaragüenses estarán en pobreza al finalizar este año 2020. Economista analiza este escenario para nuestro país. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, el 12 de marzo presentó el informe especial COVID-19, titulado El desafío social en tiempos de COVID-19. La pobreza en la región llegaría a 34.7% en 2020 si no se implementan las medidas anunciadas. Nicaragua aparece en un panorama desalentador. Un 52.7% de los nicaragüenses estarían viviendo en la pobreza al finalizar este año, lo que equivale a un aproximado de 3.41 millones de habitantes. Hay países que van a tener un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema mucho más que otros, ¿verdad? Por supuesto que muchos de ellos tienen un punto de partida muy alto de pobreza, ¿verdad? Como es el caso de Honduras, Guatemala, Nicaragua, México, El Salvador, que históricamente tienen ya cifras de pobreza muy agudas y de pobreza extrema, y por lo tanto esta pandemia les pega todavía mucho más fuerte. De los 22 países que incluye este informe, el 60% de sus gobernantes han tomado medidas económicas que van desde facilidades de pagos e hipotecas. En Nicaragua esto no se implementa. Entonces, ¿cómo articular medidas de protección social en el corto, en el mediano y en el largo plazo? ¿Para qué? A la final, para fortalecer el estado de bienestar. Medidas de protección social de corto plazo, claro, para atender la emergencia. Medidas de mediano plazo para garantizar el ejercicio de los derechos de toda la gente, y eso es a lo que le llamamos estado de bienestar. La provisión de un sistema universal de protección social y la implementación gradual, obviamente, de mecanismos innovadores de financiamiento. El economista Marco Aurelio Peña se refirió a las proyecciones de la CEPAL. Eso significa que al finalizar este año, según la CEPAL, tendremos menos calidad de vida en toda la región, por cuanto una caída en el Producto Interno Bruto, que es lo mismo que decir el ingreso nacional, representa menos producción de bienes y servicios, y esto es menos calidad de vida. La empresa privada, con IMIPYMES y hasta sindicatos sandinistas han pedido medidas de alivio al gobierno, pero Ortega se rehúsa para implementarlas. A nivel macro, es decir, desde el punto de vista de la macrodinámica social, es el Estado, por supuesto, la entidad responsable de una política económica para que de manera generalizada o de manera colectiva tenga algún paliativo o venga a mitigar los efectos perniciosos en términos sociales de la pandemia. La CEPAL hizo un llamado a los gobiernos de la región latinoamericana para crear un ingreso de emergencia que permita a los sectores más golpeados de la población a sobrevivir durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus. Willy Narváez, Acción 10. Quédese con nosotros, nuestro primer corte comercial y volvemos. De interferón, según el programa que le presentaron al BESIE. Expertos dudan de la efectividad de ese tipo de medicamento que representa un alto costo para adquirirlo. Willy Narváez con los detalles. 8.000 dosis de interferón alfa B2 arribaron en abril pasado a Nicaragua procedentes de Cuba. Esa porción no fue suficiente en tiempos de coronavirus. En el programa de prevención y contención del COVID-19 en Nicaragua, que el MINSA presentó al Banco Centroamericano de Integración Económica, detalla en el presupuesto la intención de adquirir 49.715 dosis de interferón, la cual tendría un costo de $5.904.153. El economista Luis Murillo analizó la propuesta del MINSA. El BESIE tiene destinado 77 millones de dólares para carreteras, sobre todo en la parte suroriente de Nicaragua, y de ello el gobierno le solicitó 13 millones de dólares, de los cuales le aprobó 11.7 millones para la compra de medicamentos. Yo creo que eso es bueno. No obstante, todavía no hay una cura muy específica para poder atacar el coronavirus, y es un desperdicio estar comprando medicamentos, ¿verdad?, sobre una base muy general y poco científica. Para hablar de la existencia del interferón, nos remontamos al año 1981, cuando inició ese proyecto de trabajo donde el ya líder fallecido cubano Fidel Castro en ese entonces se reunió con el médico estadounidense Randolph Lee Clark. El interferón está siendo usado en algunos países para pacientes con coronavirus, pero ¿qué tan efectivo es? La doctora Anely Pérez y Eddie Valverde de la Unidad Médica Nicaragüense nos explican sobre este medicamento.
medicamento. El uso de interferón, al igual que otros medicamentos, dentro de ellos antirretrovirales, han sido prometedores en casos de pacientes muy graves. Sin embargo, por el tiempo relativamente corto de tener esta epidemia, estamos hablando de unos 4 meses aproximadamente, no hay lo que nosotros llamamos una evidencia científica sólida para recomendarla en todos los pacientes. Nosotros hemos considerado que si un paciente está grave y usted lo tiene a la mano, debe de utilizarlo porque puede ayudarle junto con otra cantidad de medidas y otra cantidad de medicamentos. Por tanto, es probable que en algún tipo de paciente sí tenga un efecto beneficioso. Hasta donde yo sé, en algunos países como China utilizaron el interferón para los casos muy graves. Y estos pacientes entonces, además del interferón, utilizaban otros tratamientos. Así que decir que el interferón va a ser como la salvación de los pacientes con coronavirus, casos graves, creo que es un poco ingenuo, dado que todavía le falta mucho estudio como para decir que la medicina basada en evidencia es suficiente para decir que esa inversión vale la pena. El interferón tiene un alto costo. Incluso puede ser que en los próximos meses se descarten algunos tratamientos que hoy se consideran útiles. Creemos que por la cantidad de personas que esperamos puedan ser contagiados, debería de hacerse una inversión en medicamentos bastante más populares y que de todas maneras van a tener efectividad en pacientes menos graves. En la propuesta del MINSA, Albecie detalla la adquisición de 40 ventiladores, 200 nebulizadores de 2 salidas, entre otros equipos médicos. Willy Narváez, Acción 10. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada asegura que hay recursos en organizaciones internacionales que el gobierno no está solicitando para enfrentar la pandemia. Aquí la nota de Michelle Polanco Alvarado. El empresariado nicaragüense insiste al gobierno que debe reconocer la crisis sanitaria por la cual atraviesa el país y así poder captar ayuda de organismos multilaterales para combatir la enfermedad y poder dotar al personal médico y sanitario de materiales de protección. Manejamos de manera extraoficial que hay disponibilidad de recursos que no han sido solicitados de parte del gobierno en algunos organismos multilaterales. Y eso realmente es preocupante porque el país necesita atender esta realidad que estamos enfrentando y para poder hacerlo tiene que priorizarse obviamente la salud del personal médico y sanitario. El presidente del COSEP, José Adán Aguirre, además insistió en la necesidad de agilizar los registros sanitarios y permitir la compra de pruebas COVID-19 a las empresas médicas previsionales, que permita así descongestionar el sistema de salud pública. No manejamos cuántos test están disponibles y le quitamos a esos test disponibles los que hay, cuando gente que puede pagarlos puede pagar. Creo que es donde nosotros hemos señalado en primer lugar esa realidad. No solo eso, la cantidad de test que están disponibles, si fueran esos 26,000, aún así consideramos que en Nicaragua se necesita tener 4 o 5 veces esa cantidad de test. Si se permite que el sector privado lo pueda hacer y pueden entonces juntarse los diferentes hospitales, los diferentes laboratorios y hacer pedidos en cantidades mayores, podrían tener un costo menor. Lo que sí sabemos es que hay laboratorios en los hospitales privados que tienen esta posibilidad de poder hacer este tipo de pruebas. Aguirre además invitó al Estado a extremar las medidas de prevención y contención de la enfermedad y promover el trabajo y gestiones en línea. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. CODENI, la ONG que trabaja con la niñez y la adolescencia, una vez más demanda la suspensión de clases presenciales a nivel nacional para reducir los riesgos de contagio en los más de 1.300.000 estudiantes que asisten a las escuelas públicas. Los detalles con Xochitl Mendoza. La suspensión de clases ha sido una de las medidas adoptadas por muchas naciones, esto como prevención para evitar el contagio del COVID-19 en las escuelas, realidad que está muy lejos de la situación que actualmente se vive en Nicaragua, quien aún no decreta esta medida. Nicaragua continúa con esa obcecación institucional de mantener las clases y eso provoca no solamente que los niños estén expuestos a un posible contagio, sino que además recordar que la escuela pública nicaragüense no tiene las condiciones higiénico-sanitarias para poder desarrollar las actividades de prevención frente al COVID. No todos los colegios públicos nicaragüenses tienen agua potable.
No todos los colegios públicos nicaragüenses tienen instalaciones higiénico-sanitarias. Entonces creemos que el mejor lugar donde pueden estar protegidos los niños, la niñez y la adolescencia es precisamente en sus casas. La coordinadora nicaragüense que trabaja con la niñez y la adolescencia critica de irresponsable el actuar del gobierno y señala que están exponiendo a los niños al peligro. Hay un artículo en el Código Penal, el artículo 159, precisamente dispone que serán acreedores de responsabilidades o sanciones penales aquellos tutores o aquellas instituciones o aquellas personas que ponen en peligro la vida y ponen en peligro la salud de la niñez y la adolescencia, que es el caso al que estamos lamentablemente asistiendo en nuestro país. El monitoreo de CODENI realizado en los últimos días refleja que menos del 50% de los niños han dejado de asistir a los colegios y que la suspensión de clases debe ser inmediata, además de que el Ministerio de Educación debe poner en práctica el modelo de educación a distancia. Con imágenes de Erasmo Hernández, Xochitl Mendoza, Acción 10. Transportistas de carga internacional continúan varados en la frontera de Peñas Blancas y están pidiendo una mejor atención a las autoridades tanto de Costa Rica como de Nicaragua. Eva Torres estuvo ahí y este es su reporte. Con más de 17 kilómetros ocupando el carril derecho de la carretera panamericana hacia Peñas Blancas, se encuentran transportistas de carga internacional a la espera de poder ingresar a territorio costarricense, donde el Ministerio de Salud Tico desde la semana pasada está realizando pruebas de COVID-19 a todos los conductores como una medida obligatoria para poder entrar a ese país. Los transportistas están inconformes con la cantidad de tiempo que tienen que permanecer en la frontera para llegar hasta el puesto médico y esperar los resultados, por lo que piden una mejor atención. Bueno, hace la prueba del COVID-19. Hay que esperar las 48 horas para que vengan los resultados. Ya las personas que dan positivo lo maltratan porque, según tengo entendido, que así como lo agarran de ahí lo vienen a dejar a la frontera, aquí a este lado, del lado de Nicaragua, el cual no lo dejan ni que se acerque al camión de nuevo. Totalmente que está malo, porque debería de ser que si no lo van a dejar continuar, que venga un carro, otro equipo. Los conductores del transporte internacional reconocen que es importante realizar las pruebas de coronavirus a todos ellos, pero se resienten por la situación, pues aparte de estar ocasionando retrasos en el comercio, les perjudica de manera directa, ya que al permanecer varados en la carretera y zonas despobladas, se están exponiendo a la delincuencia, además de carecer de servicios de higiene personal, así como también de alimentación. Y hemos venido sufriendo porque no hemos podido tener comida, la agua para bañar. A lo mejor solo este viaje hecho ya porque no se puede trabajar así. No hay consideración de nosotros. Nosotros los transportistas los tratan como si fuéramos animales, pues. Hasta hoy, autoridades de salud de Costa Rica informaron que 33 transportistas dieron positivo a COVID-19, entre ellos un ciudadano originario del municipio de Potosí, quien junto a otro transportista fue expulsado del territorio tico. Hasta el momento se desconocen las medidas que tomará el gobierno de Nicaragua respecto a este caso, puesto que no se sabe si los pacientes que dieron positivo están siendo o no atendidos por médicos en este país. Desamparados y hasta decepcionados se sienten algunos transportistas de carga internacional, quienes continúan varados acá en la frontera de Peñas Blancas a la espera de poder ingresar hacia el vecino país de Costa Rica. Con cámara de Eric Cerda para Acción 10 les informó Eva Torres. Y empresarios nicaragüenses a través de un comunicado expresan su respaldo a la empresa privada en El Salvador, luego que el presidente de ese país, Nayib Bukele, acusara a los nuevos directivos del sector privado de pretender sabotear el trabajo que realiza en su gobierno. El Consejo Superior de la Empresa Privada, a través de un comunicado, brindó su respaldo al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador, luego que el mandatario Nayib Bukele lo desconociera al empresario en el cargo. El conflicto entre Bukele y la empresa privada se dio luego de conformarse un comité de supervisión de fondo de emergencia por $2.000 millones para el combate del COVID-19. Sin embargo, el gobierno exigió que los miembros de dicho comité se sometieran a una revisión patrimonial antes y durante el fin del trabajo realizado por el comité. Esto causó que los miembros renunciaran a sus representaciones, dando lugar al conflicto con el Ejecutivo, que dijo desconocer al presidente de la empresa privada.
El COSEC ante esto respalda a Javier Simán y hacen llamado a Bukele para que a través del diálogo con respeto puedan unirse y trabajar en beneficio del pueblo. Agregan que el gobierno de Bukele pretende someter al sector privado a chantajes y presiones oficiales. María Esther Ordóñez, Acción 10. Los universitarios denuncian que miembros de la coalición nacional condicionan su integración a la mesa multilateral, por lo que han declinado su solicitud para integrarse a organizaciones políticas opositoras. Jóvenes universitarios de 4 movimientos estudiantiles y miembros de la Alianza Cívica desistieron de la solicitud de pertenecer a la coalición nacional por cuestionamientos, procesos de dilación y condicionamientos de algunas organizaciones de dicha coalición, expresaron en una nota de prensa que hicieron pública este miércoles. Pretenden que todos los jóvenes de las distintas organizaciones territoriales solo tengamos una representación, una silla dentro de esta mesa, a diferencia de los partidos políticos que tienen varias representaciones. Ante ese desbalance, nosotros reiteramos que estaban ninguneando una solicitud que nace con el espíritu de Abril. Sin embargo, los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco expresaron que en unanimidad los representantes de las agrupaciones que hasta ahora conforman a la coalición decidieron dar al sector juvenil una representación conjunta. 6 integrantes de la coalición de la mesa multilateral votamos porque se integraran estos jóvenes como un bloque, es decir, que tuviesen ellos una representación en la igualdad de condiciones que teníamos el resto y que entraran como bloque juvenil. Lo cual ha dado una respuesta positiva de la coalición nacional de que sea un sector estudiantil unificado para que estén claras las demandas de los jóvenes y estudiantes de este país. En ese sentido, para nosotros son importantes los procesos de diálogo que puedan llevar cualquiera de los sectores. Sin embargo, en este momento en Nicaragua vive una pandemia y una ausencia de gobierno. Y en este momento es importante solidarizarse con las familias nicaragüenses y brindar acompañamiento a los que sufren, a las personas que están atendiendo a los infectados en los distintos hospitales. Los jóvenes universitarios solicitaban representación por bloques de cada organización, de tal suerte que tanto los jóvenes de la UNAP y de la Alianza Cívica contaran con representaciones independientes. Nosotros somos enfáticos de que los jóvenes somos actores políticos dentro del proceso, no únicamente para concentrarnos en que si hay que estudiar, en que únicamente que si hay que seguir desde las calles haciendo activismo. Estamos también preparados para discutir la salida democrática de este régimen. Como jóvenes, como estudiantes, nos estamos replanteando el rumbo que lleva la oposición en Nicaragua, sobre todo en el ámbito organizacional y estratégico, y nosotros vamos a estar pues siempre participando desde los diferentes espacios como organizaciones comprometidas con la libertad del pueblo de Nicaragua, con la libertad de los presos políticos, con la celebración de procesos electorales limpios, transparentes y competitivos que nos permitan salir definitivamente del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Sin embargo, la coalición decidió abrir un único escaño para que estos escogieran a sus representantes y a través de un comunicado invitan a los jóvenes a seguir mostrando el espíritu patriótico que los caracteriza desde abril del 2018 y que con generosidad, tolerancia y responsabilidad logren ponerse de acuerdo para elegir a sus delegados y llevar propuestas de consenso por el bien de la nueva Nicaragua, dice el comunicado publicado por la Coalición Nacional. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Miembros de la Alianza Cívica se reúnen con el Partido Ciudadanos por la Libertad en busca de una unidad de las fuerzas opositoras. Detalles con Geraldine Domínguez. El Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica continuarán sosteniendo encuentros periódicos con el fin de buscar la conformación de fuerzas opositoras para temas electorales y poder a corto plazo lograr la democracia en Nicaragua, según Michael Healy, miembro de la agrupación opositora. Platicado diversos temas, cada día que platicamos, ¿entendés? Con C por L vemos que hay más sinergia en la posición de la Alianza y la posición de C por L. Y vamos a seguir trabajando nosotros para que a un corto plazo, ¿me entendés?, podamos tener ese sueño, darle esa opción a los nicaragüenses que tanto quieren de una unidad completa, ¿me entendés?, en el tema electoral y buscar cómo poder nosotros traer más fuerzas, ¿me entendés?, y unirnos cada día más, ¿me entendés?, los nicaragüenses en pro
de buscar la democracia, la justicia y los derechos ciudadanos de este país. Por su parte, Kitty Monterrey enfatizó la importancia de la participación de los jóvenes en una coalición nacional. Nosotros lo más importante es hablarle a la población con la verdad y el acercamiento importante para mí tiene que ser entre todos los sectores, que son sectores para nosotros importantes, los estudiantes, los campesinos, el sector privado, o sea, definitivamente aquellos sectores que son hoy parte de la alianza y por eso creemos de que eso se debe de fortalecer. Y yo voy a aprovechar para decir hoy que nos molestó mucho ver un comunicado de los estudiantes donde no se les dio el lugar que ellos merecían. En realidad creo que aquí todos debemos de reconocer lo que significa la juventud, el estudiantado en estos momentos y que realmente el lugar que ellos tienen en la historia, no solo en la historia reciente, sino en el futuro de la nación. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Iglesias evangélicas en el país adoptan medidas para prevenir la propagación del coronavirus. Xochitl Mendoza nos informa. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios decidió suspender los cultos a nivel nacional, medida que se toma según el reverendo Roberto Rojas, secretario de esta congregación, para evitar el contagio de COVID-19 en los miembros de las iglesias, ante el creciente número de casos positivos confirmados por el Ministerio de Salud. Hemos venido tomando distintas acciones, ya hemos venido sugiriendo aplicaciones de medidas de higiene, de prevención, el alejamiento de la gente en los templos y creemos en la protección de Dios. Sin embargo, creo que la fe nuestra no es una fe ciega. Creo que Dios también nos ayuda a entender y la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Esta medida estará establecida hasta el 1 de junio, pero podría postergarse dependiendo al avance de la pandemia en el país. Espera que más iglesias puedan concientizarse y adoptar esta medida. La idea es que a nivel de todo el país se aplique. Y no solamente las Asambleas de Dios, son más de 2.000 iglesias, 3.000 congregaciones a nivel nacional. La idea es que también el resto de las iglesias, el resto del cuerpo de Cristo, también haga lo mismo porque igual no queremos que nadie se contagie aquí, ¿verdad? Y de alguna forma también modelar para el resto de la sociedad para que todos igualmente apliquemos medidas de protección frente a esta pandemia. El 17 de mayo iniciará una jornada de ayuno y oración que concluirá el próximo 30 de junio e invita a la población que puedan unirse desde sus casas. El reverendo también envió un mensaje a los nicaragüenses. Y por encima de todo creo que todos los nicaragüenses, independientemente que sea evangélico o católico o de otra creencia, debe devolver la mirada a Dios, porque Dios está en control de toda esta situación. Dios tiene planes grandes para nosotros. Y como siempre hemos dicho, Dios siempre escribe derecho en líneas curvas. Con imágenes de Julio Real, Xochitl Mendoza, Acción 10. Y en la región los casos de COVID-19 siguen en aumento pese a las medidas que ha tomado cada país. Según informe del SICA, los contagios superan los 25.000 y República Dominicana continúa siendo la nación más afectada por la pandemia. 25.142 casos han sido confirmados en Centroamérica y República Dominicana y han muerto 848 personas. Así lo indica en su más reciente informe el Sistema de Integración Centroamericana, que además reporta a 10.602 personas recuperadas de esta enfermedad, mientras 13.686 casos se mantienen activos. En Costa Rica, donde se ha informado de 7 víctimas fatales y 804 contagios, las autoridades continúan realizando pruebas de COVID-19 a los transportistas que llegan a ese país. Varios nicaragüenses han dado positivo a esta enfermedad y tras esto son regresados a nuestro país. En el vecino país del sur, las autoridades han pedido a la población no solo hacer uso de las mascarillas, sino que también poner en práctica las demás medidas de prevención, como el lavado constante de las manos. Resultado positivo, los funcionarios del Ministerio de Salud confirman y se ejecuta el rechazo, dándoles y entregándoles a estas personas el acta respectiva de rechazo, que es la devolución de la persona a territorio nicaragüense. Estas personas son acompañadas por oficiales debidamente protegidos por los equipos de protección brindados por la Dirección de la Policía Profesional de Migración para ponerlos en el territorio nicaragüense y entregados a las autoridades de dicho país. República Dominicana continúa siendo la nación más afectada por la pandemia. Han muerto 409 personas y 11.196 casos han sido confirmados. En Panamá son 200
1.352 las víctimas mortales y 8.783 los contagios. Honduras, 121 fallecidos y 2.080 infectados. Guatemala, 29 muertos y 1.199 casos. Mientras El Salvador, 20 decesos y 1.037 contagios. Nicaragua aumentó el número de muertos a 8 y 25 los casos confirmados. Mientras Belice mantiene 2 víctimas mortales y 18 infectados. María Esther Ordóñez, Acción 10. Hasta hoy miércoles, el coronavirus ha contagiado a más de 4,3 millones de personas en el mundo, mientras los casos aumentaron en algunos países donde se levantaron las restricciones. María Esther Ordóñez nos continúa informando. La cifra diaria de muertos por coronavirus en Estados Unidos volvió a aumentar. Según el conteo que hace la Universidad Johns Hopkins, en las últimas 24 horas fallecieron 1.894 y el total es de 82.272. En días anteriores, las víctimas mortales alcanzaban los 856. Los daños causados por la pandemia del coronavirus a la economía estadounidense podrían ser duraderos. Así lo afirmó este miércoles el presidente de la Reserva Federal, que advirtió además que podrían ser necesarias más medidas de estímulo y descartó el uso de tipos de interés negativos para encarar la crisis. Mientras tanto, en la ciudad de Jilin, en China, se volvió a imponer una cuarentena parcial para evitar una segunda ola de coronavirus ante un rebrote de casos. El Ministerio de Salud de China ha registrado este miércoles 7 nuevos casos de COVID-19, uno de ellos procedente del extranjero, documentado en la ciudad de Shanghái, mientras que los casos de transmisión local han sido todos en la provincia de Jilin. Por su parte, el gobierno de Chile decretó la cuarentena total en Santiago a partir de este viernes por 7 días. Tras un aumento importante de casos de coronavirus, el total llega a 347 muertes y 34.381 contagios. El sistema de salud de Santiago de Chile y sus alrededores avanza hacia el límite de su capacidad con un 87% de las camas de cuidados intensivos ocupadas, mientras el contagio de coronavirus no deja de ascender a un promedio diario de 1.600 nuevos infectados. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado el endurecimiento de las medidas de restricción de movimientos y de cuarentena obligatoria en el departamento Amazonas, en el sur del país, en donde ya se han registrado 743 casos de contagios y 26 víctimas mortales tras el último repunte. Mientras tanto, Brasil superó a Alemania en número de casos por coronavirus al registrar 178.214 contagios y ya se coloca como el 7º país más afectado por la pandemia a nivel mundial, en cuanto el número de víctimas mortales es de 12.461. Un tratamiento que se destaca contra el COVID-19 es la terapia de plasma convaleciente, que utiliza plasma sanguíneo rico en anticuerpos de un paciente recientemente recuperado de la enfermedad para estimular el sistema inmunológico de una persona enferma. Después de prometedores estudios iniciales, la Administración de Drogas y Alimentos recientemente amplió la autorización de la terapia para su uso de emergencia mientras se están realizando ensayos clínicos completos. María Esther Ordóñez, Acción 10. La diabetes es un factor de riesgo al contraer COVID-19. De acuerdo a las autoridades sanitarias en Nicaragua, esta es una de las enfermedades crónicas que presentan la mayoría de las personas que han sido diagnosticadas. Medardo Mendoza con los detalles. Para las personas diagnosticadas con coronavirus, el tratamiento podría volverse más complicado si el paciente también presenta diabetes. Aparte de la infección que pueda tener, también tratar la complicación y eso puede agravar más el pronóstico del paciente. Para los pacientes con diabetes, el doctor Javier Bravo sugiere extremar aún más las medidas preventivas contra el nuevo coronavirus. Lo principal es que se maneje su nivel de glucosa, que no suspenda su tratamiento, porque el tratamiento es muy importante en ellos para que se mantengan estables. Tercero, tener una buena alimentación, tanto líquida como lo que son las frutas y las verduras, que la mantengan al tanto. Y importante que mantenga su cuidado en las temperaturas, no estar en ambientes muy helados ni estar en ambientes muy calientes, porque eso también los puede descompensar. De ser pacientes con una avanzada edad, quienes sufren de diabetes tendrían un tratamiento más complicado del regular. Es decir, que un paciente de 60 años ya debe tener por lo menos hipertensión o problemas renales. Entonces eso hace que complique más el pronóstico de ese paciente. En Nicaragua, las autoridades sanitarias han declarado que quienes han sido diagnosticados con coronavirus presentan varios padecimientos, tales como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad mórbida, entre otros. Con cámara de Ángel Ruiz, les informó Medardo Mendoza.